Muy buenas tardes, amigos y amigas de La Hora de Consuelo. La Hora de Consuelo, pues hoy tiene un pitcher emergente. El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón con ustedes. Doña Consuelo Despradel está cumpliendo con compromisos. Y pues tengo una tremenda responsabilidad que es conducir en estos 45, 50 minutos de comentarios, pues el programa que ustedes acostumbran a ver a esta hora, que es un fijo para mucha gente. Doña Consuelo Despradel, efectivamente, pues también una vez a la semana le cede su espacio al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, y en esas ocasiones usualmente el doctor Armando Armenteros está con ustedes, y en una que otra ocasión pues también nos permite el privilegio de acompañarle y así llegar hasta ustedes, abordando estos temas que tienen que ver con la problemática migratoria haitiana en la República Dominicana, temas de nacionalidad, el impacto que este fenómeno migratorio tiene en distintos escenarios de la vida nacional, desplazamiento de mano de obra local y por lo tanto un ingrediente que influye mucho en la tasa muy alta de desempleo, la presión que ejerce esta población que demanda servicios de atención de salud en relación con el sistema subsidiado de la seguridad social y el sistema de hospitales públicos que tienen que utilizar gran parte del presupuesto general de salud dedicado a los dominicanos a atender a estos vecinos que provienen por esa situación de colapso de su nación, de una imposibilidad prácticamente absoluta de acceder a hospitales, nuestras escuelas que no discriminan nacionalidad para brindar el pan de la enseñanza en las escuelas públicas a niños y niñas haitianos, obviamente también comprometiendo una parte importante de los recursos del sistema educativo dominicano, que también les provee a estos estudiantes del sistema de educación pública el desayuno y la merienda escolar. Eso es un sacrificio muy grande que logró, luego de muchos reclamos por parte de la sociedad dominicana, imponerlo como tema de agenda política para todo aquel que aspirase a presidente de la República, y afortunadamente en la gestión actual de Danilo Medina, del presidente Danilo Medina, pues se le dio cumplimiento a eso que había sido una promesa de campaña, el de ejecutar el mandato de la ley que establecía que el 4% del Producto Interno Bruto en el presupuesto el equivalente debía ser destinado a la educación pública. También en el tema medioambiental, este problema migratorio nos afecta muchísimo, toda vez que Haití es un país sin infraestructura energética y por lo tanto, y también porque hay una cultura de la utilización del carbón de leña vegetal como mecanismo de preparación de los alimentos, es decir, casi una altísima proporción de la población haitiana utiliza fogones y cocina con carbón. En pocos hogares haitianos se utiliza el gas, tampoco hay facilidad para que no tienen puertos ni envasadoras como hay en República Dominicana, y esa falta de infraestructura no permite que ellos accedan a otras formas de combustibles caloríficos para ellos poder cocinar sus alimentos. Utilizan mucho carbón. Es el país del continente que utiliza más carbón por habitante. A resultas de eso, esa presión de demanda de carbón vegetal agotó los recursos forestales, y esta depredación permanente de los bosques ha traspasado ya la frontera, de manera que una parte importante de los parques nacionales, que están, principalmente aquellos que están más cerca de la frontera, también están sufriendo de esta depredación. Junto con este problema tenemos también un tema de agotamiento de los recursos pesqueros ya en las costas dominicanas, caza y pesca indiscriminada que también está convirtiendo en un desierto el territorio dominicano. Tenemos un gran problema de compromiso de nuestra identidad cultural. Haití fue una colonia con una metrópoli distinta a la nuestra. Ellos fueron colonizados por Francia, luego que esa parte occidental de la isla fue abandonada en los años 1605, 1606, por la colonia española.
ejecutando una muy mala política para luchar contra la penetración de Biblias de cristianismo protestante, que era la fe cristiana que practicaban los marinos provenientes de Inglaterra, de Francia, y obviamente con este gran problema religioso, pues la corona española decidió despoblar como mecanismo de evitar también el contrabando, porque había una exclusividad, un monopolio español para todas los que eran sus territorios coloniales. Y la población, obviamente, ante las realidades comerciales, optaron también por comerciar con marineros no españoles, sino con la casa de contratación. Entonces ese contrabando, se le llamaba contrabando, ¿verdad?, a todo lo que tenía que ver con no contratar con los españoles. La mejor manera que se entendió para luchar contra ese problema, que era la penetración de la fe protestante y de evitar el comercio que desafiaba ese monopolio, fue despoblar la isla. Eso le llaman en nuestros libros de historia las devastaciones de Osorio, porque Antonio Osorio era el nombre del gobernador español de la época. A resulta de esa situación de despoblamiento, pues terminó siendo ocupada por franceses, que utilizaron modelos de explotación intensivo esclavo y le convirtió en una colonia muy rica para la época, pero con un tratamiento muy dispar con el esclavo negro. Y obviamente eso produjo un modelo cultural en donde el haitiano asimiló una lengua distinta, el esclavo negro asimiló una lengua distinta, que es el creol, que no es francés, es una variante de un dialecto normando por la Normandía, que la Normandía es una provincia del norte de Francia, que era de donde provenían una gran parte de los marinos que eran bucaneros y filibusteros en esa zona, y por eso el creol es una lengua precaria, ¿no? Es una forma dialectal del francés. Entonces, obviamente, también un tema espiritual, porque la población esclava, al no mezclarse con la minoría esclavista blanca, pues, y en un sistema de sobreexplotación, generó la primera revuelta esclava negra del mundo. Es un fenómeno interesantísimo, heroico, pero que en relación con República Dominicana planteó un abismo cultural que nos diferencia. Vivimos en la misma isla, pero no somos hermanos. Los dominicanos a veces decimos de una manera eufemística, nuestros hermanos haitianos. Los haitianos no son hermanos nuestros, son nuestros vecinos. Y no podemos ser hermanos porque no tenemos ni el mismo padre ni la misma madre. El esclavo indígena o el esclavo negro se amancebó, se mezcló mucho con el amo blanco español, porque el modelo de explotación era absolutamente distinto. Eso ha generado un sentimiento también religioso distinto, las costumbres animistas de estas masas de esclavos del lado occidental crearon su propio panteón de creencias, lo que llaman el vudú, que es la religión popular mayoritaria, aunque se mezcla en gran parte de su sincretismo con prácticas cristianas, pero realmente es una forma de religión, con un gans, con prácticas que nosotros encontramos poco folclóricas, ¿verdad?, pero que incluyen prácticas que son muy extrañas. La población dominicana es en su mayor parte cristiana, católica y de otras denominaciones evangélicas que se han desarrollado mucho en los últimos años, pero la forma de la religiosidad es distinta. Somos dos pueblos, por lo tanto, absolutamente diferentes. Y obviamente también la tasa de crecimiento poblacional compromete esa estabilidad precaria de una isla que, si sumamos las poblaciones de las dos partes, tiene una densidad poblacional más alta que la de la China continental. Es decir, hay más gente por kilómetro cuadrado en la isla de Santo Domingo, si sumamos la población haitiana y la dominicana, que la población de chinos en China. En un espacio estrictamente insular, eso va a significar una presión sobre nuestros recursos naturales, una lucha por el espacio vital que tiene que ver con los espacios de trabajo. Esa migración, esa estampida humana ha desplazado la mano de obra dominicana, ha dinamitado el valor del salario y ha sometido a una presión tremenda, porque
República Dominicana es un país que sus autoridades han manejado el tema migratorio muy mal. Tenemos una clase empresarial que se aprovechó de esa y se sigue aprovechando de esa condición vulnerable que tiene el migrante, que si es ilegal, pues obviamente nos reclama con la misma energía un tratamiento laboral justo, que tiene más dificultades para la sindicalización. Y obviamente eso, por sobreoferta también, le hace aceptar pues un salario menor que el del obrero local. A resultas de eso, pues tenemos parte de la economía dominicana dependiendo de esa mano de obra. Tenemos un fenómeno también de la etnización de la mano de obra, es algo que los antropólogos y sociólogos describen, que es determinado tipo de labor que ya el poblador local, el nacional, no quiere hacer, porque incluso le agrega una depreciación, una desvalorización cultural a la misma. Yo no hago ese trabajo porque ese es el trabajo del haitiano. Y no es porque sea haitiano, es porque siendo el migrante proveniente en condiciones de ilegalidad, en su mayor parte proveniente de ese país, pues ya nadie quiere hacer determinado tipo de trabajo. Pero obviamente eso tiene que ver muchísimo con el valor del jornal que se paga por esa labor. Porque si se pagara bien, si los empresarios pagaran bien esa mano de obra, los dominicanos también la harían. Esa presión migratoria también está desplazando a los dominicanos en áreas importantísimas como es el de servicios y los mercados, los espacios informales de trabajo, que son, de acuerdo a las cifras del Banco Central, el 65% de la mano de los puestos de trabajo en la República Dominicana, sector servicio y sector informal. Eso crea una burbuja que puede estallar en conflictos sociales. Ha hecho que el desarrollo de las luchas, de los reclamos salariales, sea muy lento. Hemos visto que no se ponen de acuerdo los sectores patronales y obreros, porque obviamente los empleadores no necesitan en muchísimas áreas, no van a sentir la presión de los trabajadores dominicanos porque tienen una mano de obra ociosa que es capaz de trabajar por menos. Para resolver ese gravísimo problema que además estaba comprometiendo la identidad dominicana, porque gran parte de esa población migrante irregular, una parte de ella trabajaba para la industria azucarera que heredó el Estado Dominicano de manos de Trujillo, al ser confiscados los bienes de la familia Trujillo. El Estado de buenas a primeras pasó a ser un empresario y todo el complejo de ingenios de lo que se llamó el Consejo Estatal del Azúcar, pues es eso, son los ingenios de Trujillo que pasaron a manos del Estado. Trujillo utilizó un mecanismo de contratación de mano de obra en base a un convenio suscrito con el Estado haitiano. Luego de un incidente muy grave y que ha constituido también una marca histórica para nosotros, que fue el de la repatriación forzosa y el de la muerte de muchísimos migrantes extranjeros en el año 1937, lo que lo llamaron el corte, luego de que se definiera la frontera dominicana en el año 1936 con el último protocolo, que para venir a venirse a firmar los haitianos fue necesario concederles una cantidad de territorio dominicano considerable, de miles de kilómetros. Pues sencillamente la firma de ese tratado fue como firmar en papel mojado, debido a la ley de nacionalización del trabajo de Cuba, que también tenía una importante industria azucarera con mano de obra haitiana en el año 1937, pues coincidió esta firma del protocolo que definía la frontera con este fenómeno de repatriación de haitianos que provenían de Cuba. La presión migratoria pues hizo montar en cólera a este dictador que mató miles de dominicanos, no solamente mató haitianos. La única cosa democrática que practicó Trujillo fue el de matar gente. Mató dominicanos y extranjeros con la misma hazaña. Pues efectivamente se produjo ese hecho, los historiadores no se ponen de acuerdo en cuanto a la cantidad de víctimas, pero sea cual fuere, la solución que se le buscó fue el de la suscripción de un convenio entre los dos países, Haití y República Dominicana, el llamado Acuerdo de Washington del año 38, con una ley que la implementó, es la ley 199, que establece el modus operandi. Ambos estados se comprometían a documentar sus nacionales y velar porque la migración irregular
no se produjese. Haití nunca cumplió eso. República Dominicana votó la Ley de Migración 95 el año siguiente, en el año 39, estableció un marco jurídico para ello. Del lado haitiano, la indocumentación continuó siendo la regla. En el año 1944, la República Dominicana dictó la Ley 659 sobre actos del Estado Civil. La población dominicana está en una altísima proporción debidamente documentada. El fenómeno del subregistro y de la indocumentación entre núcleos muy específicos de la sociedad, principalmente los que están en la más baja de las escalas del nivel social, económico, pues es la que tiene mayor situación de subregistro e indocumentación, pero en Haití la situación es muy grave porque hay una cultura de indocumentación. Al cabo del tiempo, pues una parte de esta mano de obra que servía a los ingenios del Estado quedó aquí, el convenio les obligaba a repatriarse eran obreros estacionales, pero se quedaban una parte en lo que le llaman el tiempo entre zafras, lo que le llaman el tiempo muerto. Y posteriormente, esta gente pues vino con sus familias, tuvieron hijos. Por deficiencias del sistema de registro civil, muchos oficiales del Estado Civil asentaron estos nacimientos cuando debieron remitir estas personas que habían nacido en la República Dominicana al consulado de la nación de la cual tienen derecho de nacionalidad por jus sanguinis, pero quedaron asentados. Y aunque esto violaba la ley 659, se fue acumulando esa situación. Eso y la presencia de mucha gente que no había sido declarada en ningún lugar y otros que seguían entrando también porque debido al colapso del sistema de salud, pues, haitiano, pues, hay una verdadera situación de turismo de maternidad. Resultado de esta situación acumulada, República Dominicana de buenas a primeras se vio ante los foros internacionales acusada de violar los derechos de estos haitianos al no regalarle la nacionalidad dominicana. El régimen constitucional nuestro establece claramente que la nacionalidad dominicana por el simple hecho del nacimiento no le corresponde a los hijos de extranjeros que no tienen la condición de residencia legal. Y en la Constitución eso se llama persona extranjera en tránsito. Y la Suprema Corte de Justicia siempre estableció esa interpretación de que los extranjeros ilegales eran personas en tránsito en materia de casación. Y lo hacía en estos recursos de casación, que es un procedimiento para atender, para verificar la legalidad, la juridicidad de todas las decisiones judiciales, pues en esa materia, pues siempre entendía que extranjero en tránsito era todo aquel que no era un residente legal. Bueno, pues efectivamente, cuando se votó la última ley de migración en el año 2004, se estableció una sintonía entre las categorías migratorias y el término constitucional. Se legalizó esto y esto fue constitucionalizado en la Constitución del año 2010. Es decir, que no es dominicano por nacimiento simplemente el hijo de extranjero en tránsito o ilegal. Empezó una presión para afirmar primero que la ley 285 del 2004 era una ley inconstitucional. La demandaron en inconstitucionalidad estos que dicen que estas personas son dominicanos. Y la Suprema Corte de Justicia en el año 2005 pues dio el fallo con respecto a esa acción de inconstitucionalidad y estableció que el término tránsito utilizado por las constituciones dominicanas del año 29 hasta el día de hoy establece, por lo tanto, que los hijos de ilegales son esas personas en tránsito también. Y por lo tanto la ley es constitucional y toda esa interpretación de acuerdo al canon de la Carta Magna había sido la misma. Posteriormente, en recursos de amparo, estos extranjeros y asociaciones que dicen representar sus intereses demandaron en amparo exigiendo a la Junta Central Electoral que le entregara las partidas de nacimiento de estas personas que habían sido asentadas y señalando que la reforma del año 2010, atención, como hablaba del término de ilegalidad, hacía que todos los demás ilegales, hijos de ilegales nacidos en la República Dominicana, pues sí le correspondía, porque la situación de exclusión era a partir del 2010, una interpretación absolutamente descabellada, pero demandada en recursos de amparo. Las decisiones de amparo son recurribles en revisión ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional falló esto. Eso es la sentencia 168. Y la sentencia 168 estableció exactamente el mismo criterio. Escuchamos mucha gente ignorante hablar
abogado no tan ignorante, pero con una visión muy particular sobre los temas jurídicos constitucionales, es decir, que el Tribunal Constitucional había hecho una aplicación retroactiva de la ley y de la Constitución, lo cual obviamente es una tontería, porque si desde el año 29 a esta parte el canon constitucional sigue siendo el mismo, obviamente si usted ha nacido después del año 29, a usted no le están aplicando retroactivamente una ley, usted nació en un contexto legal, y si usted encaja en ese contexto legal, y usted es hijo de un extranjero no residente, usted no es dominicano, es decir, usted no podía reclamar lo que nunca fue, no le habían desconocido lo que nunca había tenido. Efectivamente, el país fue objeto de toda una campaña de desinformación, hablando de retroactividad a una sentencia, lo cual es una tontería, y diciendo que estas personas de buena a primera quedaban apátridas, es decir, sin patria, lo cual es un término jurídico que es para designar una situación excepcional, el de las personas que no tendrían derecho a ninguna nacionalidad. Los hijos de haitianos son haitianos porque su nacionalidad de origen establece el jus sanguinis. Para resolver todo ese problema, el Tribunal Constitucional mandó a hacer un acto a dos poderes públicos. Al Poder Ejecutivo que dictara un plan para regularizar a esa gente que estaba previsto en la ley, y a la Junta Central Electoral que a estas personas las pasara a un registro especial. Eso es el decreto 327-14 que termina dentro de 8 días. Cuando volvamos de la pausa, vamos entonces a analizar y a ver qué es lo que está pasando en los últimos días y lo que debemos esperar dentro de 8. Señor director. Muy buenas tardes, gracias por continuar en la hora de consuelo. Soy el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, hoy sustituyendo, tremenda responsabilidad, a doña Consuelo Despradel, que está atendiendo otros compromisos. Hicimos en el segmento anterior una apretada síntesis de todo lo que había desembocado en la situación particular de la República Dominicana y el tema migratorio, y en el punto en que nos encontramos hoy, pues vamos a tocarlo en estos breves minutos. En el año 2013, septiembre, fue dictada una sentencia del Tribunal Constitucional que confirmó toda esta jurisprudencia acerca de quiénes somos los dominicanos y a quienes no les corresponde esa condición simplemente por el hecho de nacer en la República Dominicana. No les corresponde la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros en tránsito, los extranjeros de cualquier nacionalidad que no tuvieran la condición de residencia legal. Si tienen un hijo que nace en la República Dominicana, el simple hecho del nacimiento no les otorga el derecho a una segunda nacionalidad, además de la que le corresponda por ser hijos de extranjeros. La de su país de origen. La de la dominicana solamente a aquellos que son residentes legales. Bien, como ya explicamos en el segmento anterior, hay una cultura de indocumentación muy grande en Haití. Esa sentencia 168 también envió a la Junta Central Electoral a hacer un inventario de aquellos extranjeros que estuvieran declarados en los libros de acta de Estado Civil sin corresponderle la condición de dominicanidad. Ese inventario fue terminado hace apenas un par de semanas. Un trabajo extraordinario por parte de la Junta que le tomó cerca de un año. Mandó también esta sentencia al Poder Ejecutivo a dictar una disposición administrativa que estaba contemplada en la Ley de Migración, es el llamado Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales. Es decir, aquellos extranjeros que al momento de votarse esta nueva Ley de Migración estuvieran radicados de manera permanente en la República Dominicana, pero con una condición migratoria ilegal, que han desarrollado vínculos con la sociedad dominicana, que a lo mejor han tenido hijos, pues obviamente había que crear un marco de manejo a esa situación especial, una situación humana de facto, es decir, de hecho. Esta disposición está en el 151, el artículo 151 de la Ley 285-04 sobre migración. El Poder Ejecutivo entonces, esto que debió haberse hecho desde el año 2004, viene a hacerlo, atención, luego de esta sentencia. De hecho, el Estado Dominicano, el reglamento administrativo para aplicar la ley vino a dictarlo en el año 2011, es decir, 7 años después de dictada la ley. Es para que veamos lo mal que hemos manejado estos temas. El Poder Ejecutivo entonces hace un mecanismo de consultas y plantea un proyecto de Plan Nacional de Regularización que distintos sectores, incluyendo el Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, doña Consuelo Despradel, que forma parte de él, y una cantidad de ciudadanos que sin interés político, pero provenientes muchos de nosotros de distintos escenarios de la vida nacional, pues planteamos que este decreto venía a agravar algunos aspectos
porque producía un efecto llamada, porque ese proyecto de decreto del plan de regularización establecía que la ley iba a estar en suspenso durante el tiempo de aplicación de esta regularización migratoria. Y la regularización migratoria tenía una duración de 18 meses y era gratuita. Y nosotros alertábamos que eso iba a producir un efecto llamada, porque entonces mucha gente iba a querer venir aquí a regularizarse. Eso iba a generar, por confusión, mayor presión migratoria ilegal, a pesar de que el decreto decía que no solamente aplicarían los extranjeros radicados en el país hasta el año 2011, como si también la ley no hubiese existido hasta el año 2011, y la ley existía. Independientemente de que se fue al Tribunal Constitucional para que éste se pronunciase con respecto a muchos vicios de legalidad y de inconstitucionalidad de ese decreto, este decreto se ha estado aplicando. Los 18 meses se cumplen dentro de 8 días. Señor director, yo pedí ahorita una fotografía, una imagen de una publicación que salió en la prensa de hoy. Vamos a ver si el director la tiene ahí. ¿Qué dice ahí? Que el 17 de junio finaliza el plan de regularización. 8 días. Atención. El presidente de la República, nuestro país, ha sido sometido a muchas presiones porque se pretende que República Dominicana extienda ese plazo, que le haga una prórroga, a pesar de que el proceso fue gratuito y le costó al Estado Dominicano miles de millones de pesos, de dinero que no tenemos para nuestros pobres. Lo dedicamos a algo que ni siquiera estaba contemplado en el presupuesto general de la nación. Y aplicamos ese plan de regularización que no tiene paralelo de comparación con ningún otro plan en el mundo. Establecía que debían de registrarse allí aquellos extranjeros radicados en el país de manera ilegal y que debían presentar documentos de identidad. Entonces ahí enfrentamos la siguiente situación. Y yo quiero que el director venga aquí. El Estado haitiano, como les expliqué en el segmento anterior, tiene un gravísimo problema de indocumentación. Es decir, gran parte de los haitianos no tienen documentos de identidad. Es una cultura de no registro. Es decir, el dominicano ya ha ido a lo largo de muchos años desarrollando cierta conciencia cívica de que cuando les nace un hijo, pues debe, antes de los 60 días, ir a declararlo. Va con el papel que le entrega en el hospital o la clínica en donde el niño o niña ha sido alumbrado, o el papel de la comadrona con el que le da el alcalde pedáneo, y va y lo declara en un oficial de Estado civil. En el Estado haitiano hay un subregistro y un problema de indocumentación muy grave. El Estado haitiano, entonces, también se resiste a ayudar a esa diáspora, es decir, esa población inmigrante que está en gran parte en territorio dominicano, a que se documente para que se pudiera acoger a la generosidad del Estado dominicano. Esto es una publicación, donde aquí tenemos. Esto es un titular del periódico El Día de hace 2 días. ¿Qué dice ese titular? Que Haití solo ha entregado el 5% de los documentos para ese plan. ¿Qué ha producido entonces esa situación de que no los han registrado? Vamos aquí. Esas informaciones del periódico de hoy, del Listín Diario. La desesperación de miles de haitianos que obviamente no pudieron aplicar por falta de documentos, porque el que no tiene documento de identidad no se puede registrar no en el plan de regularización, en ningún tipo de plan de ninguna especie. Y de eso no tiene culpa el Estado Dominicano. Luego tenemos esta otra situación, es que esa población haitiana dice quiénes tienen la culpa de eso. Los haitianos señalan y están muy claros de quién es que ha violado sus derechos, su derecho a la identidad y su derecho a la nacionalidad, es el Estado haitiano. Faltando apenas 8 días, lo cierto es que va a quedar fuera mucha gente. Y nos estamos preguntando, muchos dominicanos, ¿qué va a hacer el gobierno? Las oficinas de regularización, a pesar de que están congestionadas, vamos a una última imagen. Esto es periódico de hoy. He traído todos estos recortes para que se entienda que esto es lo que está pasando en la actualidad y tratar de colocarnos por encima de la cresta de la ola. A pesar de que están congestionadas, no hay posibilidad de que estos miles de personas se regularicen. Y de hecho, muchos de los que se inscriben no califican de ninguna manera. No califican de ninguna manera porque no van a poder probar nexos con la sociedad dominicana. De hecho, muchos son inmigrantes recientes que llegaron
luego del terremoto, del sismo del año 2010, y hay que criticar también que estas gestiones gubernamentales que hemos tenido han sido sumamente permisivos, la frontera totalmente abierta. Y la solidaridad, lejos de ejercerse en Haití, que es en donde debía la comunidad internacional asistir humanitariamente, pretende que se haga esa ayuda aquí. Entonces los dominicanos tenemos que prestar nuestros hospitales, nuestras escuelas, para resolver un problema que no es nuestro y del cual no tenemos culpa, y darles el trabajo, y quienes pagan las consecuencias son los pobres dominicanos, y estamos comprometiendo la estabilidad y la paz. ¿Por qué? Porque esta gente, cuando se venza este plan, dentro de 8 días, ¿cómo la vamos a repatriar? Dice, bueno, no puede haber repatriaciones masivas, pero la migración ilegal sí es masiva. Esa sí puede ser masiva. El ejercicio de la soberanía no puede ser, porque eso afectaría a los derechos humanos. Y obviamente habría que preguntarse dónde está el imperio de la ley. Y la razón por la que Haití es un estado fallido es porque ahí no se respeta nada. Ni ley, ni hay gobierno, ni hay nada. Esa es la realidad. En el transcurso también el Estado Dominicano dictó una ley que no tiene que ver con la regularización. Es a esta gente que había sido mal declarada, asumiendo un mea culpa institucional, decir, bueno, ¿cuántas personas de estas estaban registradas sin evidencia de fraude en los libros de acta del Estado Civil? Ese inventario, como dije, lo terminó la Junta hace un par de semanas y había de 103 nacionalidades, no solamente haitianos, 103 nacionalidades, varios miles de personas, pero de origen haitiano aproximadamente unos 40 y poco mil, 40 mil y pico de casos, no llegaban a 41.000. Mediante una ley especial, la ley de naturalización especial, esos casos debidamente identificados, se les otorgó la nacionalidad por naturalización especial. Una solución humana, pero que del año 1929 a esta parte, pues no es una cantidad. Cuantitativamente ese no es el problema de nosotros, porque esa gente ya vive aquí, había sido declarada, tenía acta del Estado Civil, que el Tribunal Constitucional le había dicho a la Junta que en lo que hacían ese inventario tenía que darle sus constancias. Y aquí hubo gente que salió a criticar la sentencia del Tribunal Constitucional, la 168, diciendo que los ciudadanos que estaban en esa condición les habían sido violados sus derechos, y era exactamente todo lo contrario. ¿Qué va a hacer el gobierno, estas autoridades al término del plan? Es el pensamiento, la reflexión que yo quería dejar en el aire, porque la finalidad de esta sustitución mía, de doña Consuelo, en el día de hoy, no era decir todo esto en una apretada síntesis. Obviamente esa información es útil para todos los dominicanas y dominicanas, esa reflexión general para saber cuál ha sido este desarrollo histórico e institucional y legal. Es, ¿qué vamos a hacer? El Estado Dominicano tiene que tener una respuesta, primero a las acusaciones que nos van a venir encima por el ejercicio de nuestra soberanía. La comunidad internacional lo que ha hecho es pretender endosar a la República Dominicana un problema que no es dominicano, que es haitiano. Los recursos humanitarios han sido canibalizados por muchos de estos gobiernos y los intereses que circundan alrededor de los liderazgos de esos países. Solamente en ayuda humanitaria, después del sismo, se han cuantificado en unos 12 billones de dólares los montos ofrecidos por la comunidad internacional. ¿Qué ha pasado con ese dinero? No se sabe. Desde el 2014, de hecho, la OEA se comprometió a facilitar la documentación de haitianos. ¿Qué ha pasado con eso? Solamente el 5%. Entonces yo me voy a despedir de ustedes, amigos, que han estado acompañándome hoy en la hora de consuelo, sencillamente pidiéndole a usted, ciudadano y ciudadana dominicana, que estemos muy atentos. El problema de este país no es la reelección, ni es si el PLD se queda o no se queda. Es acompañar a nuestras autoridades y estar vigilantes, porque este tema sobrepasa los intereses de quien nos gobierne. Son los intereses de la nación dominicana y de nuestra supervivencia. Gracias por acompañarme en la hora de consuelo. Soy Juan Miguel Castillo Pantaleón y ya mañana doña Consuelo Despradel estará con todos ustedes. Pasen ustedes feliz resto de tarde.